y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por los que nos has permitido estar aquí. Te pedimos, Señor amado, por aquellos que no han podido congregarse, Señor. Te pedimos que los que están enfermos, Padre Santo, que tú los sanes. Los que tienen problemas, Señor, los cuales tal vez les impiden que se congreguen, te pedimos, Señor, que les ayudes a solucionar esos problemas. Y aquellos hermanos que están desanimados, desalentados, Señor, te pedimos que tú les des fuerzas, que les des nuevos alientos, Señor, que les fortalezca su vida, para que, Señor, ellos puedan reconocer que este es el lugar donde deben de estar para testificar que tú eres Dios y que tú eres real en sus vidas. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta noche, esperando, Señor, que tú nos des palabras de aliento, palabras de conocimiento, Señor, palabras que fortalezcan nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno de los presentes y que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene de tu presencia. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y bien, es un privilegio compartir la palabra del Señor con ustedes, ya que yo sé que todos deseamos pues compartir algo de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Desde que recibimos al Señor, pues hay mucho que testificar del Señor, porque recibimos milagros, recibimos bendiciones. ¿Cuántas cosas experimentamos en nuestras vidas espirituales y por las cuales pues es bueno, pues a veces sentimos deseo de compartir con los demás? Pues yo sé que muchos de ustedes les veo ese entusiasmo de compartir con otras personas lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y así la mayoría, pues es algo real, es algo que no podemos quedarnos callados, porque lo que hemos recibido del Señor pues es grande y debemos de compartirlo. Como dice, de gracia lo recibimos, pues de gracia también debemos compartir lo que el Señor nos ha dado. Así es que lo que quiero ahora compartir, pero vamos a tener una lectura antes de la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Ya he dado esa lectura algunas veces porque en realidad me gusta compartir esa lectura. Si lo encontraron bien y si no, pues escuchen la lectura de la palabra del Señor. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Bendita sea la palabra del Señor.
Y lo que quiero enfatizar con esta lectura, que dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué significa eso? Que nuestro Dios es invisible, es espíritu, no se deja, o sea, no se puede ver porque nadie le ha visto jamás, dice su palabra, pero Jesucristo le ha dado a conocer. Por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean principados y todo fue creado por Él. Entonces, lo que en realidad quiero compartir con ustedes en esta noche es que el Señor es el mismo ayer, ahora y por los siglos, dice Hebreos 13:8, el Señor es el mismo. Pero como Dios, como hablamos, Él no se deja ver, pero sí podemos ver sus obras, sus maravillosas obras, y esas obras están desde el principio, se ha manifestado por medio de sus obras, y quienes le han visto, han reconocido las obras que Él ha hecho, pues ahí saben que el poder y la presencia del Señor está. Entonces, Él es el mismo, y ustedes dirán, algunos pensarán, pues es cierto que Dios hizo milagros, pero fue en el tiempo que ahí andaba con el pueblo de Israel. Dios no se le presentaba al pueblo de Israel, hacía sus obras, hacía milagros para que creyesen. Y creo, en la actualidad así estamos, tenemos que ver milagros para estar convencidos de que Dios está con nosotros. Yo les digo a veces a algunos hermanos, parecemos creyentes incrédulos, porque si no vemos, no creemos. Pero los que aquí estamos, si estamos aquí, es porque en realidad creemos que Dios es real en nuestras vidas. Y vamos a compartir algunos ejemplos de los milagros que Dios hacía desde el principio, y quiero hacerles entender con la ayuda del Señor que en realidad sigue haciendo milagros en la actualidad. Por ejemplo, tenemos los milagros que Él hizo para manifestar su poder ante Faraón y ante los egipcios y ante el pueblo de Israel, para que reconocieran quién era Dios. Pues ustedes saben muy bien de las plagas que Él provocó, pues las plagas con las cuales castigó a los egipcios, especialmente a Faraón. Entonces, esos eran milagros que la gente de ese tiempo, los egipcios y los judíos, estaban viendo, cosas que jamás ellos habían visto, y veían esos milagros. Pero desde entonces Él comenzó a manifestar su poder ante los ojos de los israelitas para que creyesen en Él. Después, cuando tenían el Mar Rojo por delante y a los egipcios persiguiéndolos para regresarlos o quizás hasta matarlos, pues tenían ellos, se consideraban pues que ya estaban perdidos. Pero ¿qué dijo el Señor a Moisés? Extiende tu mano hacia el mar. Y Moisés extendió su mano y oró, y dice que un viento recio sopló y dividió las aguas del Mar Rojo. Lo estaban viendo ellos, un milagro extraordinario que jamás habían visto y quizá jamás iban a volver a ver. Entonces, esos milagros los hacía el Señor para que creyesen, no solo para pasarnos únicamente, no lo hizo solo por atravesarlos por el mar, sino para que vieran el poder que Él tenía, porque nuestro Dios es poderoso. En realidad, hermanos,
Nuestra mente no alcanza a entender la capacidad, la dimensión del poder de Dios. No alcanzamos a entender cuál es la fuerza, el poder que el Señor tiene. Pero sí, eso es historia, pero es real lo que Él hizo. Y quisiera darle otros ejemplos, no solo de lo que los israelitas vieron, sino también otros personajes que el Señor usó. Y por ejemplo, Dios tiene el poder de dar la vida y de quitarla. Tiene el poder de quitar la vida y devolverla si alguien se lo pide de corazón y si es justo que se lo pida. Y para ello, pues, quisiera que leyéramos en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 17 y 24. Si alguien lo encuentra antes que su servidor, pues lo lee, por favor. Primera Reyes 17, 17 al 24. Lea, hermano, hasta el 24, por favor. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, ahí Dios estaba haciendo milagro a través de su siervo Elías. Elías oró por este niño y el poder de Dios se manifestó. Este niño ya había muerto y el Señor pues lo resucitó. Es decir, Elías oró con fe y el Señor pues se manifestó en él. Es decir que si confiamos, como dice su palabra, si confiamos en el poder y la misericordia del Señor y obedecemos y creemos su palabra, pues el Señor se va a manifestar. Y ustedes no piensen únicamente que pues Elías fue un varón escogido por Dios y de grandes prodigios, pero el Señor se manifiesta en cualquiera de nosotros. No crean que en la actualidad el Señor no se manifiesta. Cuando pedimos alguna cosa al Señor, pues el Señor nos la concede, siempre y cuando la petición sea justa ante los ojos del Señor. Y como estamos hablando de milagros, pues ¿qué es lo que yo quiero que ustedes sepan? Que el Señor sigue siendo el mismo, sigue obrando milagrosamente. Y quizá porque no vemos en la actualidad muchos milagros, tal vez es por eso que a veces muchos hermanos flaquean, desmayan, muchas personas no creen porque no ven un milagro. Solo les decimos que el Dios al que servimos es poderoso, pero no ven milagros en nuestras vidas. Pero también les quiero poner
para enfatizar más en los milagros del Señor, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, está en Lucas 7:11. Lucas 7:11, si alguien lo encuentra antes, pues. Lucas 7:11 dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se tuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. En realidad, pues Jesús es Dios, Jesús, el Hijo de Dios, pues decimos, pues Él tenía autoridad para hacer estas cosas, pero Jesús estaba como hombre, nada más, no estaba como Dios, pero Él oró para que este joven resucitara y resucitó. Entonces, la gente en ese tiempo pues veía muchos milagros. ¿Cuántos milagros vieron ellos que el Señor hacía? Y por eso es que creían, le seguían multitudes, porque en verdad estaban viendo los milagros que el Señor hacía. Y es por eso que mucha gente le seguía y creía en Él. También hay otro milagro de Jesús, según Lucas 8, 40 y 42. Lucas 8, 40 y 42. Lo encontré. Bien, ahora vamos a continuar la lectura en 49 al 56. Amén. Ahí lo dejamos, hermano, gracias. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Jairo? Cree solamente. Es lo que nos dice también a nosotros, que creamos. Cree solamente y tu hija vivirá, será sana. Entonces, el Señor pues manifestaba su poder, hacía milagros y todo dice para que el nombre del Señor sea glorificado. Eso es lo que Él buscaba, darle la honra y la gloria al Señor, y para que creyesen pues en Él, para que creyesen que Él era el Hijo de Dios, quien había venido para salvar a la raza perdida, para salvarnos a todos aquellos que prácticamente por herencia teníamos
la condenación eterna. Por cuanto todos pecaron, estamos constituidos a la condenación eterna. Entonces, pues Jesús hizo estos milagros para que creyesen en Él. También más adelante tenemos el milagro cuando resucitó a Lázaro, que ya tenía varios días de muerto, y dice que poderosamente pues resucitó Lázaro. Pero es muy conocido este pasaje, todos lo sabemos perfectamente, cómo Dios manifestó su poder ahí. Bien, después, pues Dios manifestó su poder cuando Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Otro milagro extraordinario, maravilloso, por el cual ahora nosotros tenemos esa entrada al reino de los cielos. Ahora por eso nosotros somos hijos de Dios, porque somos comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el Señor ahí manifestó su poder, pero podemos decir, hasta ahí llegaron los milagros, pero no, inició la nueva dispensación en la cual nosotros estamos. Ahí inició la dispensación de la gracia, el tiempo de la gracia en el cual nosotros estamos, y los milagros pues no se acabaron. El poder de Dios no llegó únicamente hasta la muerte de Cristo y la resurrección, sino que siguen los milagros. Entonces, como muchos le seguían, y recordamos cuando estaban reunidos y recibieron la presencia del Espíritu Santo y fueron llenos de poder, fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces comenzaron a predicar con poder, comenzaron a orar por los enfermos y a hacer milagros, porque sí, hacían milagros poderosos. Y vamos a tomar ejemplo de unos dos nada más para no cansarles. Cuando Pedro ora por un paralítico y fue sano, eso está en Hechos 9, lo vamos a leer para que les quede grabado en sus mentes. Hechos 9, 32 al 35. Hechos 9, 32. Dice así: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó el paralítico y fue sanado. ¿Con qué autoridad Pedro oró y le dijo que se levantara? Entonces, vemos que los milagros siguen en esta dispensación, en este tiempo en el que estamos. Tal vez en la actualidad no le vemos, tal vez nosotros no le vemos, pero hay muchos hermanos que lo ven. Hay muchos evangelistas que tienen el don de sanidad y el Señor les permite pues que oren por los enfermos y ven su recuperación. Ven el poder del Señor en ellos. Y algunos de los que aquí estamos también vemos esos milagros, sentimos la presencia del Señor en nuestras vidas. En lo personal, yo sé que el Señor se ha manifestado
todo el tiempo. Yo tengo, creo, 32 años de haber aceptado al Señor. Y desde entonces yo he visto el poder de Dios en mi vida. Gracias al Señor, continuamente el Señor se manifiesta en mi vida y yo sé que pues eso me permite, me ayuda a que yo guarde mi fe y en realidad pues no olvido ni el día en que me convertí al Señor, el día en que el Señor me llamó y me selló con su Santo Espíritu. Recuerdo aún hasta la hora, todo, no se me olvida nada de esa noche cuando entregué mi vida al Señor. Fue un martes 25 de marzo de 1986, aproximadamente como a las 10 de la noche. Recuerdo hasta la mesa donde estaba con mis tíos, mis primas, y en realidad no se me olvida ese momento, y desde entonces he sentido la presencia del Señor, he visto la mano y el poder del Señor, y no solo en cosas simples, sino cosas grandes, cosas maravillosas que el Señor ha permitido. Tengo un ejemplo más todavía del inicio de la iglesia, cuando Pedro ora por Dorcas y es resucitada. Aquí me llama mucho la atención porque las personas que escuchaban de los milagros, pues luego decían, hay que orar o hay que hacer algo para que esta persona que es usada por el Señor pues ore, porque en este caso muy en particular, ellos habían oído que Pedro estaba ahí en una ciudad cercana y había sanado este paralítico. Y en esta ocasión pues Dorcas se llama la mujer que había muerto. ¿Y qué hicieron los discípulos, los creyentes, aquellos que tenían fe? ¿Qué hicieron? Fueron a llamar a Pedro que llegara a orar por ella. ¿Por qué no dijeron? Pues se murió y ya no hay nada que se pueda hacer, pero tuvieron fe de que iba a resucitar y fueron a buscar a Pedro para que orara por ella. Lo vamos a leer para que quede también grabado en sus mentes. Siempre está en el capítulo 9, versículo 36 de Hechos. Hechos 9, 36. Había entonces en Jope, se llamaba la ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, o sea, la prepararon pues para velarla. Y como Lida estaba cerca de Jope, en Lida estaba Pedro, donde sanó el paralítico. Se sabía que ahí estaba, porque cuando hay milagros, cuando hay cosas extraordinarias, pues se riegan las noticias. Entonces, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Esta mujer ayudaba a las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaban con ellas. Entonces, desen cuenta cómo estaba, ya la habían preparado, la estaban velando y todavía tenían esa esperanza de que algo podía suceder.
Eso es reconocer el poder de Dios. Es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento, en el tiempo que sacó a los israelitas de Egipto, hacía milagros. El mismo Dios que en el tiempo de Jesús hacía milagros. El mismo Dios que en el tiempo de los apóstoles, los discípulos, seguía haciendo milagros. Es el mismo Dios que en la actualidad sigue haciendo milagros, porque en realidad así es. Y entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Pues esto fue notorio en todos esos alrededores. Imagínense qué cosa tan maravillosa y extraordinaria lo que esta gente estaba viendo en ese tiempo. Es por ello que la iglesia crecía con poder, con fuerza, con entrega, porque sabían que los milagros, no veían a Dios, pero veían los milagros. Sabían que una fuerza sobrenatural había en estas personas, en estos que se llamaban cristianos, estos que se llamaban evangélicos. Un poder sobrenatural existe en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Leíamos, Cristo es la cabeza de esta iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto siguen sucediendo milagros porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega. Él es el todopoderoso, el Hijo de Dios, el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, los milagros siguen. Y veo que ya les cansé quizá un poquito, pero sí hay muchas cosas que en realidad nosotros hemos visto. Ustedes han visto milagros. A veces hay cosas que decimos, pues, esto fue casualidad que haya pasado. Eso podíamos decir antes, pero ahora que somos personas de fe, personas que reconocemos que el poder de Dios anda con nosotros, pues creamos, hermanos. Eso es lo que yo quiero que quede en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas, que creamos que Dios es real. Y dice Pablo que Él nos da todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Entonces, a veces pedimos poco, quizá pedimos en base a nuestra debilidad, a nuestros simples pensamientos, pero en realidad el Dios al que servimos, al Dios al que le pertenecemos, al Dios a quien le hemos entregado nuestra vida, es poderoso y no hay nada imposible para Él. Nada es imposible para el Señor y Él se manifiesta en cada uno de nosotros. Y hay una pequeña cosa que Él demanda de nosotros. Bueno, digo pequeña, tal vez será un poco difícil para nosotros, pero no es imposible. Porque según dice San Juan 14:1, Dios dice, Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, creamos en el Señor Jesucristo y vamos a leer lo que dice más adelante en el capítulo 15. San Juan 15,
15:7. Perdonen por las muchas lecturas, hermanos. En realidad, las pocas veces que he predicado no me gusta mucho hacerlo así, pero ahora me tocó. Pero en realidad la palabra del Señor ahí está clara y con poder, porque estamos viendo los milagros del Señor. ¿Alguien encontró San Juan 15, versículo 7? Lean, por favor, hermanos. Bien, hasta con eco se oye. Entonces, ¿qué dice? Si permanecieres en mí y en mis palabras, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Entonces, ¿cuál es la condición? Permanecer en el Señor, permanecer en comunión, guardar la fe, tener siempre esa disposición de estar alabando, de estar adorando al Señor. Que no quede ninguna duda, hermanos, el Señor sigue haciendo los milagros que hacía desde el principio, lo sigue haciendo en la actualidad, pero eso ya no depende de Él, sino que depende de nosotros. Y a veces me da tristeza, pues, ver esa como inseguridad, esa frialdad, no en los que aquí estamos, en aquellos que no vinieron, porque es parte de incredulidad. Ya se me enredó mi lengua. Eso significa que creemos en Dios, pero creemos en un Dios chiquito, en un Dios quizá como nosotros, a nuestra capacidad de hacer las cosas. No, hermanos, Dios es grande y como decía un pastor, desde niño se ponía a orar con su abuela y la abuela le escuchó que estaba orando y quizá pidiendo cosas pequeñas. Entonces dejó de orar la abuela y le dijo, pide a Dios cosas grandes porque Dios es grande y hay que pedirle conforme a su capacidad. No hay nada imposible para Dios. En una ocasión, en lo personal, pues también pude experimentar, ya ustedes lo escucharon, algunos de ustedes, que también mi niño, las enfermeras lo dieron por muerto, pero algo me hizo sentir a mí que podía reclamarlo. Entonces me puse a orar en la cunita donde él estaba prácticamente muerto y pude experimentar el poder de Dios. Dios le devolvió la vida a mi hijo y es un milagro maravilloso, grande. Pero ustedes dirán, pues, tal vez las cosas simples ni debemos de molestar a Dios en ello, ¿no? Hay cosas que nosotros las vemos simples, pero no las podemos resolver. Después de eso, pues, mi fe, con una cosa de esas, pues la fe aumenta, crece y ya no hay lugar a dudas de que Dios es poderoso y misericordioso. Entonces, constantemente me suceden cosas, puedo decir simples, pero que no están a mi alcance. Y devoro al Señor y el Señor se manifiesta en cosas sencillas, continuamente. Con algunos hermanos comparto a veces cosas que me suceden
y ellos comparten también sus experiencias y en realidad quiero, hermanos, que sepan que si piden a Dios con el corazón, cosas que sean justas, pues, porque a veces pedimos cosas que tal vez lo hacemos por vanagloria o no sé, tal vez el Señor no nos contesta, pero lo contrario, hay muchas cosas que el Señor nos ayuda, nos resuelve, y para que sepan algunas cositas de las muchas que he experimentado en mi vida, allá en mi tierra, pues mi trabajo era lidiar con ganado, y yo siempre, cuando las cosas estaban que no las podía controlar, yo siempre oraba al Señor. Y en una ocasión, bueno, en varias, pero solo les voy a contar esta. Como les digo, simple, pero no es casualidad. En una ocasión se nos había extraviado una vaca, ella iba a parir, decimos nosotros, iba a tener su cría, y se nos extravió y no la encontrábamos con mis hermanos y mi papá. Pasamos como 3 días buscándola y no la encontramos. Después dije, yo voy a ir solo, pero antes de eso me puse en oración y le pedí al Señor que me llevara donde estaba. Y me llevó no por donde teníamos acostumbrado llegar a nuestros terrenos, me llevó por otro lado. Y solo entré a lo que era propiedad de nosotros y estaba la vaca así en un bordo, como quien dice, aquí estoy. Podía ser casualidad en la mente de incredulidad, pero para mí, desde que vi la vaca, pues me bajé del caballo y le di gracias al Señor. Como les digo, cosas simples, no lo pudimos solucionar en 3 días y entre bastantes, y el Señor en un instante me lo resolvió. Entonces, en cositas así, siempre yo le pido al Señor, y yo sé que lo que le pida, si es justo y es con fe, el Señor me lo va a conceder. Después de eso, pues, siempre acostumbraba a llevar mi Biblia, la echaba en una bolsa, mi esposa es testigo, y me iba a los potreros. Cuando tenía un tiempo ahí, me ponía a orar y a leer mi Biblia, así en los potreros. Entonces, el Señor está en todos lados, el Señor está en la ciudad, está en el campo, el Señor está con uno, está en el corazón, está dentro de nuestras vidas. Nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. No está lejos para que no creamos que Él nos va a escuchar. Él está con nosotros y nos escucha. Él sabe de qué tenemos necesidad. Y así pues suceden muchos milagros. Aquí he recibido cosas maravillosas del Señor y el Señor pues sigue mostrando su poder y su misericordia en nosotros. Creo que no les cuento más porque les veo cansaditos. Entonces, mis hermanos, recordemos que el Señor es el mismo de la antigüedad, en lo presente, y es el mismo que está en el futuro, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, los milagros siguen, siempre y cuando nosotros pidamos al Señor con fe. Así es que vamos a orar para que, si no creo que haya anuncios, pues oramos y con la oración quedamos despedidos. Perdonen si los cansé con las lecturas, pero en realidad es la palabra del Señor y yo sé que
algo ha quedado en sus mentes y en sus vidas en esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor. Siempre y cuando, Padre Santo, la atesoremos en nuestros corazones, en nuestras vidas, tu palabra va a ser eficaz. Gracias, Señor, porque aumentas nuestra fe. Gracias, Señor, porque manifiestas tu poder y tu misericordia en nosotros. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias porque nos has dado herencia en los cielos. Gracias, mi Dios, por la fe que nos has dado. Te pedimos que aumente la fe de cada uno de los que aquí estamos y en realidad de todos, Señor, los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque ahora pertenecemos, Señor, al reino de los cielos. Aumenta nuestra fe para que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, mi Señor, por esta noche que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud en este día para podernos congregar. Te pedimos siempre, Señor, que nos des esa oportunidad. Te pedimos, Señor, que des fuerza a los hermanos que están desalentados, que aumente su fe y su fuerza espiritual en ellos. Esperamos, Señor, para el domingo que nos permitas congregarnos a la mayoría, Señor, para alabarte y exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque eres real en nuestras vidas. Te pedimos siempre, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta noche, por este momento. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido y te agradecemos que nos lleves con bien, Señor, a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.